Buenos días. Para hoy les traigo un fragmento de la mitología romana, es decir, de la cultura latina. La otra vez estuvimos trabajando con mitología griega, hoy vamos a trabajar con mitología romana, latina, que tiene mucha influencia de la anterior, es decir, que toma la gran mayoría de sus dioses y los transforma, en algunos casos cambia el nombre, algunos detalles, pero toma mucho de ahí. En el caso de hoy vamos a trabajar con Ovidio, la obra se llama Metamorfosis. Ovidio fue un poeta de la época de César Augusto, a comienzos de la era cristiana, es decir, del año 0 hasta el año 14 después de Cristo, más o menos. Y en este caso vamos a hablar sobre el mito del laberinto del Minotauro y Ariadna. Los voy a poner un poquito en contexto de qué trata. Dice, según la mitología griega, Pasífae, la esposa de Minos, el rey de Creta, se había enamorado de un toro blanco y había concebido un monstruo mitad toro y mitad humano. Es decir, Pasífae, una mujer humana, se enamora de un toro blanco, viene de otra historia, de otro mito en el que un dios se enoja con el rey de Creta y lo castiga de esa manera, hace que su esposa se enamore de un toro, ¿sí? Ella se vuelve profundamente enamorada del toro y concibe, es decir, mantiene una relación sexual con el toro y concibe un monstruo. Ese monstruo es mitad toro, del torso y la cabeza de un toro, y el resto del cuerpo de un humano. Para evitar el escándalo, Minos, rey de Creta, encargó a Dédalo la construcción de un laberinto y encerró allí al Minotauro. No sé si lo conocen a Dédalo. Dédalo e Ícaro, su hijo, construyeron un aparato, diseñaron un aparato en el que el humano intentaba llegar al sol. Para eso había construido unas alas gigantes y hace que Dédalo lo prueba con su hijo Ícaro. Si no lo conocen, les recomiendo que lo busquen. Bien, entonces Minos se encarga de Dédalo que construya un laberinto para encerrar a la bestia. Con el fin de alimentarlo, exigió un tributo a los atenienses. 7 jóvenes y 7 doncellas que eran sacrificados cada 9 años. Finalmente, el héroe ateniense Teseo, ayudado por Ariadna, la hija de Minos, logró encontrarlo, matarlo y escapar del laberinto, gracias a un ovillo de hilo que fue desenrollado en su camino. Llevó a Ariadna consigo, pero la abandonó en la isla del día. El poeta latino Ovidio retoma el mito en la Metamorfosis. Y vamos a ver. Ahora sí les leo lo que dice Ovidio. La vergüenza del linaje de Minos había crecido y el adulterio de esa madre se manifestaba en la novedad del monstruo biforme, de 2 formas. Minos decide suprimir ese pudor de su lecho nupcial y encerrarlo en una múltiple casa de ciegos techos, un laberinto que no tiene techo. Dédalo, con su celebradísimo talento de arte fabril, realiza la obra, confunde las señales y conduce a error mediante el torcido rodeo de sus variados caminos. Del mismo modo que el líquido meandro en Frigia juega con las ondas, fluye y refluye con su ambiguo caer y corriendo a su encuentro, mira las ondas que han de venir y vuelto ya a sus manantiales, ya hacia el mar abierto, fatiga sus inciertas aguas. Así Dédalo, llena de errores sus vías innumerables, él mismo apenas logra regresar al umbral, tanta es la mentira de ese techo. Todo esto es el laberinto, ¿sí? Después de encerrar la dividida figura del toro y joven, lo alimentó 2 veces con sangre descendiente de Acteo. 9 años más tarde, el tercer sorteo lo dominó. Cuando con ayuda de una doncella recogiendo el hilo encontró la difícil puerta que ninguno de sus predecesores había alcanzado,
Elégida raptó a la Minoide. Minoide es la hija de Minos. La hija de Minos es Ariadna. Y dirigió sus velas hacia Día, una isla, en cuyo litoral, cruel, abandonó a la acompañante. Abandonada, se lamentaba de muchas cosas, cuando Baco le ofreció sus abrazos y su ayuda, y para que brillara eternamente envió al cielo la corona que tenía en la frente. Ella vuela por las tenues auras, y mientras vuela, sus gemas se transforman en nítidos fuegos, y se detienen en un lugar con aspecto de corona, entre el arrodillado y el que tiene la serpiente. Estas dos son dos constelaciones. Bien, vamos de vuelta. El Minotauro es encerrado en un laberinto. Su padre, el rey de Minos, decide encerrarlo allí y le pide a los atenienses, con quienes tenía un conflicto bélico, decide pedirle a los atenienses que cada 9 años le paguen un tributo, es decir, que pongan de su pueblo 7 doncellas y 7 jóvenes guerreros, ¿no? Un día, Teseo, hijo ateniense, vamos a decir, del otro lado contrario, hijo del rey, decide que ya es suficiente, que no quiere pagar más ese tributo, que ya habían pagado suficiente. Entonces decide ir a matar al Minotauro, pero solo no podía, claramente. ¿Sí? Si bien era un muy buen guerrero, metido adentro de un laberinto donde no podía saber dónde podía salir y encima encerrado con una bestia monstruosa, era bastante difícil. Pero tiene el beneficio de que Ariadna, hija del rey Minos, a escondidas le ofrece una ayuda. Le dice, vos entrá al laberinto y yo te doy un ovillo de lana. Y mientras vos vas caminando vas desatando ese ovillo de lana. De esa manera él va marcando el camino que hace de ida como para poder volver a la vuelta. Él tiene que enfrentarse al Minotauro y matarlo. Logra matarlo. Muy bien. Pero ahora tiene que volver. Y ella le solucionó el regreso. Ante eso él le paga, vamos a decir, en agradecimiento, él acepta ese beneficio a cambio de casarse con ella. Se casa con ella y se la lleva a escondidas, todo esto a escondidas del padre, se la lleva en un barco. Pero el problema fue que los dioses susurraron un secreto a los oídos de Teseo y le dijeron que la tenía que abandonar. Y así lo hizo. En una isla, a mitad de camino, la dejó tirada a Ariadna en una isla. Dormida, la dejó ahí y se fue. Y se escapó, después de que ella lo había salvado. Esto es importante porque después lo vamos a retomar, para pensar cómo se sentirá Ariadna después de todo esto. Para pensar, después trabajaremos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado.